Mi nombre es Diego Carrasco, soy terapeuta y también hago lecturas de tarot. Y en este video, que tiene un fin más educativo, quería desarrollar una lectura básica de fines recreativos para que puedas de alguna manera explayarte más dentro de una estructura más básica. A mí me ha funcionado mucho y regularmente retomo los libros porque la práctica hace al maestro. Hay que estar practicando y de alguna manera estarse desarrollando, repasando las técnicas básicas, se podría decir. Entonces, el día de hoy vamos a ver una lectura de tarot simple de 3 cartas, pasado, presente, futuro, y, y cómo de alguna manera puedes ir desarrollándote desde ese punto. Puedes hacer constelaciones familiares, incluso desde 3 cartas puedes responder sí o no, y puede ser ver qué va a suceder desde hoy a 3 meses más. Es muy completa, pero al mismo tiempo es muy básica. Yo baso todas mis lecturas en la lectura de 3 cartas. Entonces, supongamos una persona pregunta, ¿cómo está el trabajo? Ya, las características de los clientes es que generalmente quieren ponerte a prueba, entonces no te da mucho contexto. Quieren saber cómo está el trabajo. Entonces, sin ningún contexto, vamos a empezar a explayarnos e ir sumando al desarrollo de esta película. Entonces, vamos a poner 3 cartas: pasado, presente y futuro. Hay muchos libros que hablan de que ponen primero presente. En mi caso, necesito ver las cosas de forma lineal, me ayuda a concentrarme y no tener que sobrepensar si estoy en orden o no. Creo mi propio orden porque de alguna forma esa estructura va a hacer que yo pueda explayarme e ir liberando responsabilidades, ¿ya? Si te hace sentir más cómodo o cómoda sacar primero presente, pasado y después futuro, bienvenido sea. En mi caso, necesito poner las 3 cartas de forma pasado, presente, futuro. Entonces, yo abro las 3 cartas y tenemos cartas muy interesantes aquí. Disculpen que se me vayan los ojos hacia allá, es que ahí veo la cámara y he tenido muchos problemas estos días con la cámara, entonces se corta, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Para mí las lecturas siempre hay que apoyarse mucho en la energía pasada, porque eso ha determinado un poco quiénes somos hoy, las cosas que hemos pasado, cómo veíamos las cosas antes, y si se ha producido un cambio el día de hoy o venimos todavía arrastrando ese pasado, ¿ya? Para después mirar a futuro. Entonces siempre me enfoco mucho en abrir ese pasado para que incluso el cliente o tu paciente puedan conectarse contigo, porque si tú les tiras la respuesta de forma muy plana, ellos no van a poder visualizarse a sí mismos viviendo esto. Entonces, si no se pueden visualizar, no se está dando lo que es la lectura al final, que es dar información y que esta persona la trabaje. Ya no solamente de que estén al tanto de lo que va a pasar, sino de lo que está pasando hoy y de lo que pasó. Entonces, tenemos el diablo. ¿Y qué nos habla un poco? Sale invertido, o sea, una carta que está, que claramente si sale esta carta, tu cliente se va a preocupar, pero tú tienes que buscar la forma de que esta carta tenga el peso suficiente para ver qué se desarrolló a futuro. Entonces, acá podemos ver el diablo sale invertida, entonces podemos estar hablando de que ocurrieron sucesos eh, complejos en el trabajo. Puede haber que, no sé, a lo mejor él tenía un proyecto, generó un negocio y, y hubo alguien ahí de que de alguna manera le jugó mal, o le robó la idea, o no, o se robó plata. Hay muchas cosas que podrían ahí hacer de que el día de hoy el tema de pensar en trabajo sea un problema. Entonces, que la persona haya ya preguntado sobre trabajo quiere decir que en el fondo hay un problema. No quiere saberlo solamente. Si eligió eso es porque ahí hay que verlo desde el punto en que lo tiene o la tiene preocupado. Entonces aquí las cartas ya nos muestran que viene de una preocupación importante. Cuando
necesito saber más sobre una carta y hay un interés ahí, como que quiero explayarme mejor y tener más información, la cual el cliente no me ha dado aún, saco 3 cartas más, pero para entender una carta. Entonces quiero abrir esta carta, quiero saber qué pasó detrás. Entonces saco 3 cartas más. Tenemos el 10 de espadas, el 2 de oros invertido y el 6 de oro. Entonces, ¿qué nos puede decir eso? ¿Qué pasó detrás de este diablo? Entonces, el 9 nos habla de ese sobrepensamiento en el que estábamos tan preocupados que ya ni siquiera podemos dormir. O sea, está ocurriendo un suceso que me está perjudicando a nivel psicológico en el que no me deja hacer. O sea, mucha preocupación, me quita el sueño, cómo resuelvo esto, cómo resuelvo esto. Y todo el tiempo masticando. En la medicina china se habla mucho de la rumia mental que te quita el sueño. Entonces, ¿a qué se debe eso? En que eh, se le está haciendo muy difícil, acá tenemos el 2 y se le invertido, el poder maniobrar las cosas. A lo mejor puede haber sido un trabajo con un amigo, por ejemplo, y sujetar la amistad junto con lo material está siendo muy difícil. O sea, tengo que decidirme por uno y no puedo. Y al no poder decidirse, ha provocado esta avalancha. ¿Ya? A lo mejor este amigo estaba de alguna forma actuando no de una muy buena manera, o este socio, etcétera, el que él consideraba cercano, y de alguna forma empezó a transformarse en una relación tóxica. Mentiras, no sé, esta persona no respondía, etcétera. Y otra vez tenemos plata en el sentido de que a lo mejor yo estaba trabajando de cierta manera y no se me estaba dando lo mismo. O a lo mejor tuvimos que pedir algún crédito o algo y de alguna forma esto no se retribuyó, etcétera. Esa sensación de dar y recibir no está muy al tanto. Quiero recibir más. O sea, soy una persona que da, entonces necesito que me den también. Entonces eso sería una forma, una de tantas. Yo le acabo de dar esa interpretación. A lo mejor tú en este momento puedes ver otra, pero le da el trasfondo a por qué esta persona, de forma particular, porque no todos sentimos igual, pero sí de forma parecida, le da esta sensación de que quiso terminar con eso. Ya no puedo más. Este lugar me está de alguna forma llevando a momentos o situaciones que no son propias mías. Ataduras en el sentido de que, oye, ya, veamos plata, y a lo mejor tú te sientes, esta persona se siente que quiere tener un trabajo en el que no se piense solamente en eso. Ya quiere desarrollarse de otra forma y esto toma otro rumbo, etcétera. ¿Por qué? Porque después de haber entendido de dónde él viene o ella viene, sale el presente, el que ahora sale el colgado, que habla mucho de tomar una posición en el que yo pueda ver las cosas de forma diferente, en el que yo pueda de alguna forma ver lo que está pasando desde un ángulo en el que no es cómodo, porque no soy esa persona, pero a lo mejor puedo aprender desde ahí. No me ha tocado vivir eso, entonces empiezo a buscar formas distintas que me lleven a poder entender a dónde tengo que ir. De alguna forma, esta acción, y es importante porque esta lectura salieron solamente arcanos mayores, pero para expresar qué estaba pasando detrás de ese arcano mayor salieron solamente menores. Es muy interesante. Entonces, sale el mundo. Y de alguna forma pasé rápido el colgado porque su acción que tomó de ver las cosas de forma distinta, a lo mejor renunció a este trabajo, dijo me voy a tomar un tiempo, quizás no es tan cómodo, ¿por qué? Porque no estoy ganando plata, me estoy gastando mis reservas, pero ha hecho que ahora tenga una perspectiva distinta en lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque como carta futura sale el mundo. Y el mundo nos habla de ese momento en que ya alcanzamos el ciclo. O sea, de alguna forma no partimos muy bien, pero la acción que está tomando hoy va a hacer que mañana eh, las cosas se den mucho mejor. ¿Por qué? Porque se va a sentir de que es ella o él mismo dentro del rubro laboral. A lo mejor va a generar un proyecto, etcétera. Pero esta lectura lo que va a lograr es generar una pregunta hacia tu cliente. Y ahí, al ver que
o sentir de que está haciendo las cosas bien, o sea, que salió de un mal momento, está saliendo, que realmente está saliendo en ese mal momento, va a ser de que empiece a preguntar más sobre lo que está pasando y te va a dar más contexto y para ti va a ser más fácil explayarte. Bueno, espero que esto haya quedado un poco claro. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando los clientes te preguntan al hueso, quieren saber al hueso. ¿Me está engañando sí o no? ¿Voy a ganar plata sí o no? ¿Me va a ir bien en mi examen sí o no? Pero eso no quita el que podamos, de alguna manera, explayarnos en ese sí o en ese no. ¿Por qué? Porque si yo no le doy razón de por qué es sí, esta persona se va a quedar. ¿Me va a ir bien en el examen? Sí. Ah, entonces ¿para qué voy a estudiar más? Pero puede ser el hecho de que en ese momento estaba estudiando tanto, o de forma muy consciente y preocupado, o preocupada, que va a hacer que le vaya bien. Pero tú al decirle que sí, va a hacer que se relaje. Entonces puedes que cambies cómo está caminando hacia ese momento. Entonces por eso es importante siempre dar más contexto y no ser tan al seco. No podemos ser tan místicos, sí, porque de alguna forma eso que viene de arriba te va a tocar. Puede que no lo vea, puede que sea una persona muy terrenal. Entonces el lenguaje es muy importante. Entender a tu paciente o cliente va a hacer que tu lectura sea mejor. Entonces tú tienes que estar muy abierto, tú no eres de ningún equipo en ese momento. Tú eres totalmente neutral para entender el lenguaje de la persona que está preguntando. Por ejemplo, si a mí alguien me leyera las cartas y me dijera que de forma mágica algo va a aparecer, y yo no lo voy a entender, porque para mí los problemas son muy terrenales. Día a día tenemos que ir a pagar cuentas, que no llegó mi salario, que me pueden echar del trabajo, es aquí, no es por ahí arriba, entonces es complejo. Mientras más cartas salgan al derecho, es un sí, mientras cartas salgan mirando hacia abajo, es un no. Recuerden que la interpretación la hacemos los lectores, entonces las cartas las estás mirando tú, entonces si salen invertidas es para ti. ¿Ya? La persona pregunta, tú sacas cartas e interpretas y las cartas te están mirando a ti. Entonces te aconsejo que para responder sí o no, revuelvas tu mazo para todas partes. Mezclas como salga. Ya si es que estás acostumbrado a leer cartas en el sentido hacia arriba. Entonces, ¿me ama o no me ama? Preguntó el paciente o la paciente. Entonces, primera carta hacia arriba, segunda carta hacia abajo, tercera hacia arriba. Entonces, al igual que la lectura anterior que hicimos, pasado, presente, futuro, vamos a interpretar esto como una historia. O sea, ya le decimos al paciente que sí. ¿Ya? Hay libros que hablan de que la carta que refleja, entre paréntesis, el presente, vale por dos. ¿Ya? Yo en realidad lo cuento como que cada una vale uno, pero sí le doy énfasis a ese presente. ¿Ya? Importante que la persona, ¿por qué está dudando? O sea, ¿por qué me está preguntando si lo amo o no? Entonces, otra vez, si la persona está preguntando, entonces hay un interés muy importante en eso. O sea, esta persona le tomó su tiempo el llegar a ti. Trató de todas las formas posibles, pero aún no encuentra una respuesta, entonces llegó a ti. No siempre las personas, es muy poco probable que elijan lectores de tarot así como primera opción. Ya, entonces, ¿por qué es un sí? De alguna forma, ya podemos interpretar, ir desarrollando esto en que eh, estaba pasando por un muy buen momento, un buen pasar. Es muy probable de que este amor en ese minuto venía con todo. Puede ser de que de alguna forma esta persona estaba cómoda materialmente y desde ese punto empezó a buscar desarrollarse en este amor. Sentía que todo estaba ya yendo a su favor, pero sale el 9 de bastos invertido. Y el 9 de bastos nos habla, cuando está invertido, o sea, ya de forma derecha habla de estar un poco cansado del camino y no saber si vamos a llegar al fin. Como mirar hacia el pasado y decir, chuta, ¿lo voy a lograr o no? Quizás deba parar un poco, a lo mejor lo que me propuse no vamos a llegar a eso.
y salió invertida, entonces nos habla un poco de que realmente siento de que esto no va para ninguna parte. Hubo algún problema o no hemos podido solucionar un problema del pasado, entonces estoy muy obsesionado o obsesionado con lo que está pasando antes. O sea, pasado quizás era mejor. A lo mejor esta persona estaba soltera, estaba empezando todo, entonces era muy mágico. El día de hoy no lo es. Entonces me hace mirar hacia atrás y sentir de que no va a volver a ser como yo esperaba. Pero después viene el caballero de copas. Los caballeros siempre hablan un poco de noticias, que te viene a traer una noticia y viene de forma muy segura esta noticia, viene esta información de forma, no, la palabra no es avasalladora, pero es como imponente. Ya, estamos pidiendo y llega. Y de alguna forma puede ser de que esta persona, su pareja, por ejemplo, esté entendiendo de que la relación está perdiendo fuerza y este compañero o compañera decide dar el paso de hacer que esto funcione, como hagamos algo nuevo, traigo estas emociones para ti. O sea, las copas siempre hablan de emociones. Entonces teníamos como una caída energética, porque los bastos son energía, pero la energía está baja, ¿por qué? Por falta de emociones. Entonces llega este caballero a poder darla otra vez. Puede ser cualquiera de los dos, cualquiera que esté preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué no pienso, por ejemplo, que sea como otra persona? Porque esta pregunta es, ¿esta persona me ama sí o no? Entonces tengo que darle el contexto a eso. No puedo salirme totalmente de la respuesta y de la pregunta asumiendo que a lo mejor va a llegar otra persona, porque en ese caso la pregunta perdería su sentido. ¿Ya? La persona está preocupada de que si su pareja lo ama o no, porque ella o él está muy dentro de la relación, pero está preocupada porque siente que perdió fuerza. Entonces, esa es una forma de verlo. Bueno, espero que esta lectura te haya gustado. Aquí tenemos respuesta sí o no, con 3 cartas. Vimos también pasado, presente, futuro y nos explayamos en eso. Espero que te haya gustado. Voy a seguir realizando otros videos, quizás más didácticos. Este es mi primero hablando sobre cosas como más teóricas. Así que vamos a ver si el segundo va a ser más dinámico. Ponme like, comparte, dale click a la campanita para que estés atento o atenta al siguiente video. Y vamos a seguir repasando lecturas básicas para que de esa manera tú puedas seguir desarrollándote, si estás aprendiendo, puedas seguir sintiendo de que nada te puede detener dentro de la lectura. Cuídense mucho y nos vemos.